y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es el alimento espiritual para todos los hijos de Dios. La palabra de Dios es el fundamento para todos los hijos de Dios. Es lo que nos sostiene, es lo que nos da vida. Entonces, dentro de la Biblia vamos a encontrar secretos importantes, secretos que son fundamentales para los hijos de Dios. Hay secretos dentro de la Biblia en lo que está escrito. Si la persona quiere lograr, avanzar, permanecer, la persona tiene que resistir. La persona tiene que soportar. Y la persona que logra soportar, logra vencer. Pero la persona que logra soportar es la persona que también aprende. La persona que aprende o que está dispuesta a aprender es una persona que adquiere nuevas herramientas para poder avanzar. ¿Y de quién aprendemos nosotros? Es de el mejor, de nuestro Maestro Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de la Biblia hay un secreto poderoso e importante que sostiene a todo cristiano, que Jesús no lo dejó escrito, no lo dejó escrito, no lo dijo con sus palabras, pero sí Jesús lo demostró con sus acciones, porque los secretos, los buenos secretos, no son para todos. Los secretos son para los hijos de Dios. Los secretos son para los íntimos. Los secretos son para los que han desarrollado un corazón con integridad, un corazón con templanza, que es un corazón que tiene dominio propio, un corazón totalmente entregado a Dios. La persona que ha desarrollado ese corazón es la persona que le van a ser revelados los secretos, palabras importantes de parte de Dios. Entonces ese secreto que puede sostener a todo cristiano, a todo hijo de Dios, es la base del cristiano. Que Jesús no lo reveló al instante a nadie, pero lo dejó escrito, con su ejemplo marcado. Ese secreto que puede sostenernos es lo que Jesús hacía antes de hablar con el pueblo y después de hablar con el pueblo. En todos sus momentos en el que Él tiene que hablar con el pueblo, Jesús hacía algo. Él iba a orar. Antes de hablar con la gente, hablaba con el Padre. Después de hablar con la gente, hablaba con el Padre. Jesús no lo dejó registrado que ese es el principio y el fundamento de un cristiano, porque los buenos secretos no son para todos, son para los hijos, son para los que han alcanzado madurez, son para los que han alcanzado integridad. Todo eso se construye, la vida cristiana se construye. Y ese secreto no se lo entregó a todos, se lo entregó solamente a los que se acercan a Él. Y Él, en medio de todas sus acciones y de la historia de Jesús, quedó registrada esa acción. Y eso es lo que sostiene a todo cristiano. Si queremos tener éxito, si queremos avanzar, si queremos prosperar, si queremos lograr ciertas cosas, el secreto principal que nos enseñó nuestro Maestro es tener la intimidad con Dios, una comunión con Dios.
es ir a orar. Antes de hacer cualquier cosa, orar. Después de hacer esas cosas, orar. Ese secreto es para los hijos de Dios. La palabra de Dios es alimento. Pero ¿por qué la gente lee y no entiende, no comprende la palabra de Dios? Y si la gente no entiende, no logra comprender, no logra alimentarse. Y si no logra alimentarse, espiritualmente están débiles. No tienen la fortaleza y no tienen la capacidad de resistir al tentador. Entonces, ¿por qué la gente, si la palabra de Dios es alimento, cuando lee no logran entender? Porque la palabra de Dios es alimento, pero la palabra revelada. La palabra revelada es el alimento para los hijos de Dios. La palabra revelada de parte de Dios es el alimento espiritual. Entonces, cosa que ojo no puede ver en estas escrituras, o cosas que todavía el humano no puede entender de estas escrituras, son las que están guardadas, son las que están destinadas para los hijos de Dios. En medio de todas las acciones de nuestro Señor Jesús, en cada verso, en cada palabra, en cada punto, en cada coma, hay un secreto de parte de Dios. Aquí quedó registrado, pero no se los da todo, sino que se los da a las personas que buscan desarrollar un corazón con integridad. La palabra revelada es el alimento. La palabra revelada es lo que sostiene al cristiano. La palabra revelada. Hay gente que busca leer porque quiere ese alimento, pero no logra comprender. Entonces no logra alimentarse. Porque se necesita más que una buena intención. Se necesita construir y desarrollar un corazón con integridad. Estoy hablando de secretos de la oración. Dios te puede dar una oración para sanar. Dios te puede dar una oración para liberar. Dios te puede dar el secreto de la adoración. Te puede dar el secreto de la prosperidad, el secreto de la intercesión. Todos esos secretos Dios te los puede dar, que no están escritos a la primera vista del ser humano, pero sí son bíblicos. Y Dios te puede dar esos secretos. Estoy hablando de esos secretos importantes, profundos, los que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. No estoy hablando de entender un versículo. No estoy hablando de comprender un versículo bíblico. Estoy hablando de secretos profundos de Dios, que son revelados para los hijos de Dios, para los que han alcanzado la integridad, los que han alcanzado un corazón íntegro. La integridad ocupa un espacio bastante grande. Cada bienaventuranza de Jesús tiene una bendición de acuerdo a la condición de cada corazón. Cada bienaventuranza esconde una bendición conforme al corazón de la persona. Entonces dice, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cada bienaventuranza es de acuerdo a la condición de cada persona, y de acuerdo a la condición reciben lo que tienen que recibir, de acuerdo a lo que ellos están preparados para poder manejar. Entonces Dios no le va a dar la tierra para que gobiernen personas que no controlan sus impulsos, o personas que no saben lo que es tratar con la paz.
Dios no le va a entregar que la tierra para que gobierne gente que no sabe gobernar, gente que es impulsiva o gente que es agresiva o cargada de odio o de bronca. Entonces, conforme a la condición de cada corazón, es la bendición de parte de Dios de acuerdo a las bienaventuranzas. De acuerdo a las bienaventuranzas. Entonces se esconde una bendición. Entonces, de acuerdo a la condición del corazón, son los secretos que Dios te da a conocer. No te va a dar Dios a conocer secretos importantes, revelaciones importantes, si todavía no tienes una capacidad para saber manejar esos secretos. Si todavía no controlas tu boca, tu lengua, Dios no te va a dar secretos porque no los puedes manejar. Entonces, de acuerdo a la condición de tu corazón, será la revelación, serán los secretos que Dios te vaya otorgando. No le entrega sus secretos a cualquiera. Le entrega los secretos a gente que tiene la disposición de caminar en la presencia de Dios, a avanzar. Le entrega esos secretos a los cristianos que dicen: Señor, no soy perfecto, pero muéstrame el camino a avanzar. Dame de tu Espíritu Santo para poder tener la fuerza, para poder tener las capacidades, lo que necesito para avanzar en este camino. La integridad se desarrolla. La integridad podemos desarrollar. No somos personas sin capacidades. Tenemos capacidades. Tenemos capacidades. Y podemos desarrollar la integridad. La integridad se define como la conciencia, estar conscientes de nuestras propias acciones, estar conscientes de nuestro propio comportamiento. La integridad se define como estar despierto, estar consciente. La integridad es lo que ocupa un gran espacio en el reino de Dios. Dios no te va a entregar armas, herramientas, si aún no las puedes manejar, o si utilizas esas palabras, esos secretos para hacer daño o para el mal. Dios te va a dar armas, herramientas cuando sepas controlar ese fuego que hay en ti, cuando sepas dominar esos impulsos que hay en ti, cuando sepas manejar tu forma de pensar. Dios te va a dar secretos que son importantes, porque de acuerdo a la condición de cada corazón serán los secretos que Dios te vaya otorgando. Entonces la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento natural nos sostiene físicamente, nos ayuda físicamente, pero el alimento espiritual es lo que sostiene todo. En tantas explicaciones de estas palabras, una de ellas es que Jesucristo lo que le está diciendo al enemigo es que no importa el pan, si falta o no, si falta el alimento, Dios puede sostenerte. Si te faltan recursos materiales, Dios ya puede sostenerte. Jesús está demostrando que no es importante el alimento. Lo más importante es que Dios esté con nosotros. Porque si Dios me sostiene, puedo lograr y puedo conseguir lo que hoy me falta. Si Dios está conmigo, me sostiene, yo puedo avanzar, yo puedo lograr ciertas cosas, romper límites
Jesús está enseñando que por más que te falte el pan, si Dios está contigo, puedes lograr muchas cosas. Si Dios está, puedes avanzar y lograr muchas cosas. Si Dios está contigo, por más que todo se desborone, Dios te da la sabiduría, la capacidad, la fuerza para poder construir todo de nuevo. Dios, Jesús está demostrando, Jesús está diciendo, ese alimento es temporal, pero la palabra de Dios es eterna. Jesús está diciendo, ese alimento puede darme cierta vida en un tiempo determinado, pero Dios es el que me sostiene. La palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es la palabra revelada. Es la palabra que Dios da a conocer. No es solamente lo que está escrito. Porque la gente lee la Biblia, pero no logra entender. Porque aún no se les ha revelado lo que está escrito. ¿Por qué no se les ha revelado? Porque necesitan del maestro para que pueda enseñarles, explicarles. Cuando vamos a la universidad, a la escuela, a la primaria, a la secundaria, siempre hay un profesor o una profesora que nos explica un ejercicio, que nos enseña un ejercicio, que nos explica cómo se resuelve eso. Porque ellos están destinados a enseñar. Nosotros a la primera vista no podemos resolver ese ejercicio, ese problema. No podemos entenderle al tema a la primera. Necesitamos de un maestro que nos explique y que nos enseñe para poder aprender nosotros también, para poder desarrollar ese conocimiento. Entonces, por más que leamos y releamos, sin el maestro no podemos lograr entender lo que está escrito. Sin el maestro no podemos desarrollar el conocimiento que necesitamos desarrollar. Sin el maestro, estas palabras no van a cobrar sentido, porque el Espíritu de Dios es el que le da sentido, es el que ordena, escuche, lo espiritual a lo espiritual. Es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Él es el que ordena estas palabras en lo espiritual y en nuestro espíritu. Él es el que saca de la palabra los nutrientes y lo que cada uno de nosotros necesita para poder fortalecernos espiritualmente, para poder tener fuerzas espiritualmente. Él es el maestro. Él es quien nos enseña. Él es quien nos explica. Entonces el alimento, la palabra de Dios, el alimento espiritual, es la palabra revelada. Gente que busca esa palabra son hijos de Dios que van a empezar a ser fuertes en lo espiritual, que van a tener la fortaleza para poder desarrollar un carácter, para poder vencer al tentador. Porque es el alimento, es la palabra revelada. La palabra revelada es el alimento para todo cristiano y para todo hijo de Dios. No es simplemente lo que está escrito. Necesitamos entender y comprender. Ese es el alimento.
cuando se revela, cuando buscamos entender, conocer, ese es el alimento para nuestras vidas. Entonces Dios no les revela estos secretos a todos. No puede, Dios no le da a conocer estos secretos a gente que aún no ha controlado, que aún no ha desarrollado un corazón con integridad. Porque la gente no va a saber manejar estas revelaciones, estos secretos. Y nuestro Padre es sabio. Nuestro Padre conoce quiénes somos. Entonces, si quieres comprender, conocer, entender de la palabra, ser un cristiano alimentado espiritualmente, si quieres tener una autoridad, si quieres tener una autoridad en lo espiritual, si quieres que la palabra en lo espiritual tenga peso, si quieres tener y desarrollar una oración efectiva, una adoración efectiva, entonces el secreto es desarrollar un corazón con integridad, es desarrollar un corazón dominio propio, es desarrollar un corazón que tenga un dominio propio, que se sujete a Dios, que se sujete a Cristo, que busque hacer la voluntad del Padre. De esa manera Dios te va a dar secretos, Dios te va a dar revelaciones, Dios te va a dar cosas importantes. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. De esos secretos estoy hablando. De esos secretos son los que Dios tiene para tu vida. Sueños, revelaciones. Que cuando veas a una persona puedas comprender, puedas ver más allá de la apariencia física y natural. De esos secretos estoy hablando, de la revelación de lo que se avecina, de la revelación de lo que más adelante puede suceder, de esos secretos, de advertencias, de que Dios te despierte con una advertencia para que ores por ciertas cosas, ciertos motivos. Esos secretos estoy hablando. Lo que ojo no vio, lo que oído no escuchó. Son cosas destinadas para los que aman a Dios. Para gente que no va a utilizar esos secretos y esas revelaciones para beneficio propio. Porque si ama a Dios, va a utilizarlos para darle la gloria a Dios, para bendecir y honrar al Padre. Entonces, gente que busca desarrollar esa integridad, que busca controlar el corazón y que Dios ocupe todo el corazón, toda nuestra mente, toda nuestra vida. Es gente que le va a ser entregada secretos, revelaciones que son importantes, que te van a convertir en alguien con autoridad en lo espiritual, que vas a lograr sujetar las cosas, las tempestades, los vientos en contra, porque no lo vas a utilizar para beneficio propio, lo vas a utilizar para que Dios se lleve toda la gloria, para que el reino de Dios comience a engrandecer, para honrar el reino de Dios y a nuestro Padre. Vas a utilizar cada revelación, vas a utilizar cada palabra para el reino de Dios. Gente con esa actitud, con ese corazón, Dios comienza a darle secretos. De acuerdo a la condición de cada corazón, de acuerdo a la condición que has desarrollado, será la bendición que Dios te va a dar. Dios le dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los justos, dice la Biblia, gobernarán la tierra. ¿Por qué los justos? Si todos somos iguales, si todos somos hijos de Dios, pero solo los justos,
porque los justos han desarrollado ese corazón de hacer la voluntad de Dios. Los justos han desarrollado ese corazón de no juzgar y de no señalar de acuerdo al criterio propio, sino de acuerdo a lo que Dios establece y a lo que Dios demanda. Por eso solo a los justos se le da la oportunidad de gobernar la tierra. Por eso a los hijos de Dios se le da la autoridad sobre este mundo. A los hijos de Dios se le da la autoridad para que en esta tierra se sujete a la voz de los hijos de Dios. Entonces todos podemos ser hijos una vez que llegamos a Dios, que nos entregamos y nos consagramos. El problema está en nuestro carácter y en nuestro corazón. Es el que necesita ser modificado. Y podemos nosotros sujetarlo. Podemos nosotros desarrollar ese corazón con integridad. Un corazón que no busque el beneficio propio, sino lo que a Dios le agrada. Entonces a esas personas Dios entrega la palabra revelada. Dios le da armas, herramientas importantes, porque Dios ve que la persona puede dominar eso, sujetar eso, que la persona no lo va a utilizar para hacer mal, para hacer daño, sino para afirmar, sino para bendecir, para establecer el reino de Dios en este mundo. Entonces, una de las palabras importantes de Jesús, una de las primeras palabras fue decir: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que nos sostiene, es lo que puede darte fuerzas, es lo que te da fuerzas, es lo que te alimenta en lo espiritual. Como un hijo de Dios, ese es nuestro alimento, la palabra de Dios revelada. Toda persona puede leer esto, puede sacar sus conclusiones, puede sacar su teología, puede desarrollar libros y libros. Gente puede leer estos versículos y armar de ellos prédicas. Pero el alimento verdadero que todo hijo de Dios necesita es la palabra revelada. No la que se entiende teológicamente, sino la que Dios revela a tu espíritu. Y esa revelación Dios comienza a darle a gente que lo busca y a gente que busca conocer cuál es la voluntad de Dios para esa revelación. Póngase de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús.